respiratorio, en realidad, ¿cómo se controla la respiración? ¿Cuál sería la finalidad del centro respiratorio? ¿Por qué respiramos? Para mantener los niveles Eso, ¿qué? Para mantener los niveles de oxígeno. Para mantener los niveles de oxígeno y dióxido de carbono estables. En realidad, cuando haces ejercicio, cuando duermes, tus niveles de oxígeno y dióxido de carbono, ¿cómo están? Estables. Eso primero. Segundo, ¿quién es el encargado de controlar todo esto? El centro respiratorio. ¿Cómo está compuesto el centro respiratorio? En realidad, el centro respiratorio está en el tronco encefálico. Y el tronco encefálico está representado por ¿quién? Por el bulbo y la protuberancia. Ya, en el centro respiratorio hay núcleos de neuronas que van a controlar primero la inspiración, en este caso el grupo dorsal del bulbo. Ya, ¿quién controla la inspiración? La inspiración. Y en realidad este centro que controla la inspiración es un centro, entre comillas, como automático. Fuera de broma, esto es importante. Les vuelvo a decir, esto es tan importante como no tienen idea. ¿Ya? Y este es el centro automático. ¿Qué significa que sea automático? Un poquito para repasar. Que este centro se despolariza cada cuánto? 12 a 16 veces por minuto y desencadena estímulos aquí. Ojo, lo estoy dibujando así. Ojo que esto viaja por el plexo braquial y el frénico. ¿A quién estimula esto? Al diafragma y viaja a través del nervio frénico. ¿Qué hace con el diafragma? Al diafragma lo despolariza y le estimula ¿qué? A contraerse. ¿Ya? Y se produce la inspiración. ¿Entendido? ¿Ya? Voy a intentar mostrarles esto el día lunes. ¿Qué día tenemos? Perdón. Martes y jueves, hoy día es jueves. El sábado, la cosa es que podríamos mostrarles esto con software, pero vamos a ver, porque todo esto se ve, y es como si Gaico se hubiera inspirado o el software en él. Y todos estos procesos que a veces medio que no puedes entender, los vas a reforzar, pero a ver, veremos porque tengo que avanzar también. Bien, entonces, ¿qué pasa con el otro grupo? ¿El grupo qué? Ventral del bulbo. ¿Qué hace este grupo ventral del bulbo? Grupo ventral del bulbo. ¿Qué hace? Este grupo ventral del bulbo controla la expiración, pero cuando hablo de controlar la expiración, ¿en qué fase, cómo controla la expiración? Forzado. Solo cuando es forzada. En otras palabras, este grupo en reposo no funciona. Ya, o está en reposo. ¿Sí? Y cuando hacemos ejercicio, cuando inspiramos, cuando tenemos que cantar, toser, hacer algún mecanismo de control voluntario de la respiración, llorar, ¿sí? Todas esas cosas se activa este centro. Por ejemplo, cuando yo hago este proceso, sí, este centro activa, pero este centro permite de que se active un poquito para expirar, así, solo en ese proceso. ¿Sí? Después había un centro que era neurotáxico. Este centro neurotáxico está conectado, todo interconectado. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace este centro neurotáxico? En realidad frena, ¿sí? Así le voy a poner para que me entiendas. Frena aquí la inspiración. O sea, la inspiración, el libro dice frena la rampa inspiratoria, entonces se produce la inspiración en rampa y se frena la inspiración. Se produce la inspiración en rampa y se frena. Entonces, este centro neurotáxico, ¿qué es lo que hace? Frena la inspiración. ¿Qué además hace? ¿Te acuerdas? Aumenta la frecuencia respiratoria. En el ejercicio aumenta la frecuencia respiratoria. Y además, lo que hace, si aumenta la frecuencia respiratoria, pregunta para ustedes, pregunta de examen. Antes de que me olvide, ¿cuándo vamos a dar exámenes respiratorios? Para tenerlo. ¿O quieren dar uno solo respiratorio y sano? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con este centro neurotáxico? Frena la respiración. Una pregunta que quisiera hacer es, si el paciente aumenta su frecuencia respiratoria, ¿cuál de los dos hemiciclos se acortará? ¿La inspiración o la expiración? ¿Cómo te acuerdas cuando te he dicho, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, cuál se acorta? ¿La sístole o la diástole? La diástole, claro, se acorta la diástole. Y aquí, por ejemplo, ojo, mira lo que te estoy preguntando, es importantísimo. ¿Ya? Y si aumenta la frecuencia respiratoria, ¿cuál se acortará? ¿La inspiración o la expiración? Piensa. La inspiración. La inspiración se hace más corta. ¿Sí? Entonces, aparte de subir la frecuencia respiratoria, acorta la inspiración. Ahí está.
Entonces, después de todos estos elementos, es cierto que el centro respiratorio son grupos de neuronas. Ahora, hay un detalle aquí y es hablar del área quimiosensible. Esta área quimiosensible, ¿cómo funciona? Podría decir, o cómo es la cosa. ¿Cómo es esta área quimiosensible? Pregunta, ¿cómo es el área quimiosensible? ¿Sí? Recibe señales químicas, pero también está relacionado con ¿qué les he dicho? ¿Dónde está? Algo les he comentado. ¿El cuarto? ¿No les he dicho del cuarto ventrículo? Bueno, ahora les voy a decir. Resulta que esta área quimiosensible tiene una relación con el cuarto ventrículo. Por ejemplo, si yo dibujo de costado a esta estructura que es el tronco encefálico, ahí está, ¿ya? Entonces, si te acuerdas, los ventrículos cerebrales más o menos se dibujan así. Ahí viene el tercer ventrículo y por aquí pasa el cuarto ventrículo y el líquido cefalorraquídeo circula así. ¿Correcto o no? ¿Ya? Entonces, esa área quimiosensible, este es el bulbo y la proteína está más abajo. El área quimiosensible como que está haciendo contacto, creo que debería haber un poco más arriba, porque es más arriba. Aquí, este es el cuarto ventrículo, con el cuarto ventrículo. ¿Sí? Y esto es importante porque a esta parte quimiosensible se llama quimiorreceptor central. Entonces, el cuerpo humano, esta área quimiosensible en el cerebro se llaman los quimiorreceptores de tipo ¿qué? Central. Pero estos quimiorreceptores centrales, ¿quiénes están conectados? ¿Se acuerdan que están dibujados? ¿Quiénes? Bueno, los vasoreceptores. Los quimiorreceptores, ¿qué? Periféricos, que están en el callado de la aorta, que son recurrencias del vago y del gloso faríngeo. Entonces, ¿qué pasa? Estos también están conectados como vía perenne. Entonces, ¿qué hace el cuerpo humano? Compara ya con lo que le está dando el sensor periférico con lo que está pasando en la parte central. ¿Sí? Aquí, este quimiorreceptor central, o son células, son neuronas, son muy sensibles en realidad al exceso de CO2, aunque no es cierto. Son mucho más sensibles al hidrogenio, así de simple. Pero hay un detalle, ¿qué barrera hay en el cerebro? ¿Y qué significa eso? Que así nomás las sustancias no pasan. ¿Ya? Y los hidrogeniones son hidrosolubles. Entonces, puede haber aquí un exceso de hidrogeniones en el sistema, pero estos no van a pasar al cerebro por la barrera. Entonces, ¿cómo el centro respiratorio reconoce eso? ¿Sí? En realidad, se va a generar una serie de elementos, porque no te olvides que mucho de esto está basado en el exceso de ese CO2. El que va a pasar la barrera porque es liposoluble, ¿quién va a ser? El CO2. Por eso que los quimiorreceptores centrales, pregunta de examen hasta de residencia médica, estas neuronas son muy sensibles al exceso de CO2, pero diríamos que lo correcto es sensibles al exceso de hidrogeniones. Pero por reacciones químicas que después les voy a dar, ya este centro respiratorio hace efecto este hidrogenio, pero no es por lo que pasa la barrera, sino que se forma en el mismo cerebro. Después, ahorita no necesito. ¿Ya? Pero ahora, a estos se les llama quimiorreceptores ¿qué? ¿Quimiorreceptores qué? Periféricos. ¿A qué son sensibles? Estos quimiorreceptores periféricos en realidad son sensibles, en primer lugar, bueno, lo voy a poner así, al oxígeno, o sea, a la hipoxia, no como allá al exceso de CO2. ¿Sí? Cualquiera de ustedes hubiera querido que aquí le hubieran puesto, estas células son sensibles a la hipoxia. No, en realidad no. ¿Ya? Estas células son sensibles a la hipoxia, al pH, o sea, ¿qué quiere decir? Al exceso y en último lugar al CO2. Así es. Entonces, si alguien te pregunta ¿a qué son sensibles los quimiorreceptores centrales? La respuesta va a ser principalmente a los niveles altos de dióxido de carbono, pero especialmente al exceso de hidrogeniones. ¿A qué son sensibles los quimiorreceptores periféricos? A la hipoxia, o sea, a la baja concentración de oxígeno, a lo que es el exceso de hidrogeniones y en último lugar al exceso de ¿qué? De CO2. ¿Estamos? ¿Ya? Eso por favor. ¿Qué más? Les he hablado del viejito, ¿no ve? De hacer el tratamiento con oxígeno, ¿no? ¿No? Bien. Antes de seguir, hay un detalle que me he olvidado darles y se pregunta en los exámenes. Hasta aquí creo que hemos llevado. Les he hablado del reflejo de qué? Hering-Breuer. El reflejo de Hering-Breuer, ¿qué era? Reflejo de Hering-Breuer, ¿qué era? El reflejo que evita la hiperinsuflación de los, le vamos a poner de los pulmones, porque es de los pulmones. Una cosa importante a destacar, ¿ya?
Si te das cuenta hasta aquí, ¿qué he dibujado? Hay vías aferentes que le están informando al centro respiratorio cómo está la situación abajo. Pero ahora te voy a explicar otra cosa. Resulta que los bronquios, ya estoy hablando primero de los bronquios, ¿sí? ¿Tienen músculo qué? Liso. Lo voy a dibujar así. Tiene músculo liso. Este músculo liso tiene sensores de distensión. Pregunta, ¿qué pasa cuando entra aire a la vía respiratoria? Como es músculo, esta vía, ¿qué es lo que hace? Se distiende. Pero imagínate que entre mucho aire, ¿qué podría pasar con estos bronquios que son músculo liso? Se pueden reventar, ¿correcto o no? Entonces, para que no revienten, estos bronquios tienen sensores, ¿ya? Que se llaman sensores de estiramiento y viajan al centro neumotáxico y viajan al ventral del pulmón. ¿Cómo es eso? Ya, en realidad, cuando se activa la inspiración, entre el aire se distiende, pero llega un punto de que estos sensores dicen, basta, ya no más aire, ya no podemos. Entonces, desconectan ¿a quién? Desconectan ¿a quién? A la inspiración. ¿Ya? Y también van a tener un efecto sobre el centro neumotáxico. Esto no está bien dilucidado, pero es más o menos el efecto que se destaca dentro del reflejo de Hering-Breuer. Entonces, si te pregunto, ¿dónde se inicia el reflejo de Hering-Breuer? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Dónde? Muy bien, la respuesta es esa, en el músculo liso bronquial, ahí es donde se inicia. ¿Y qué es lo que hace este reflejo? Desconecta la inspiración. ¿Sí? Por si acaso, los que ya están ya casi todos de mi grupo, probablemente va a ser parte de ese 40% de nota la asistencia. Si no tienen toda la asistencia correcta y completa, especialmente ya de esta última parte que es que sería el respiratorio, no les voy a asignar esa nota. Es poquita, pero va a ser, entre comillas, un valor que les va a ayudar. ¿Sí? Y vamos a hablar de porcentaje, porque sé que muchos han faltado una o dos clases, ¿correcto? De mis grupos, ya una o dos quizás podemos obviar, pero si has faltado más de 2 clases, ya no vas a tener ese puntaje. Y también nos han dado esa opción con ustedes. Una cosa que me he olvidado decirles, por favor, anoten esto. ¿Se acuerdan que les he comentado el efecto Bohr y el efecto Haldane o no? ¿Han debido llevar esto en bioquímica? ¿Han llevado o no? ¿Sí? ¿Sí o no? El efecto Bohr y el efecto Haldane. A ver, se los voy a anotar. Voy a borrar esto porque hasta aquí hemos llevado la anterior clase. ¿Estamos o no? Bien, aquí lo vamos a hacer un pequeño break. Está relacionado con el sistema respiratorio. Entonces, ¿se acuerdan de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? ¿Correcto? Bien, por favor atiendan. Resulta que hay 2 efectos que debes conocer. Estos efectos en realidad son efectos, el más importante es el Bohr. Y segundo, el efecto Bohr en realidad siempre lo consideran patológico, ¿ya? Entonces voy a poner efecto Bohr, mira así como se escribe, es con H, ¿ya? Y el efecto que se llama el efecto Haldane, ¿ya? No mucho destaca el libro este efecto, más que todo te habla solo del Bohr, no mucho del Haldane. Y las ediciones antiguas de Guyton sí te hablan del Haldane. Ahora, por favor, quiero que entiendas una cosa. ¿Qué es el efecto Bohr? ¿Sí? En realidad el efecto Bohr, ¿sabes qué es? Es un efecto donde, porque por eso se llama un efecto donde la hemoglobina es poco afín al oxígeno. Eso. ¿Qué significaría eso para ustedes? Que la hemoglobina es poco afín al oxígeno. Ya, te voy a dar el ejemplo. ¿Te acuerdas? Ya te he dicho. Ya, nuevamente te vuelvo a decir, yo necesito que sea donde esté, no es aquí que sea allá o aquí en Acato, necesito tener buenos colegas, buenos, que yo pueda confiar en vos, cuando ya la vea, cuando el viejito, me acuerdo de vos, traumatólogo, yo me he fracturado mi brazo, voy a confiar en sus manos, voy a estar en sus manos. O él, no sé, va a ser geriatra, me va a ver de viejito, ya, pero te conozco, sí, doctor, me va a decir. Entonces eso. Pero ¿qué pasa si ese faltón, el que se ha pasado, todo, justo llego ahí y en la emergencia aparece? ¿Qué hago? Ay, Dios mío, yo me salgo. Y me voy a reconocer como mi estudiante. No, pues si era el malo de la película, ¿no? No vale. No quisiera eso. Quiero que seamos buenos. Y estas cositas te hacen bueno. Estas cositas, el conocimiento te hace bueno. ¿Saben qué?
mi experiencia de mi vida, nunca pensé ser docente en el derecho. Es como si hubiera caído de paracaidista para ser docente, ¿sí? Pero me empezó a gustar. ¿Sabes qué? Había sido cierto que el conocimiento te da muchas armas, solo conocer, leer, conocer más, te amplía tu horizonte y te da ventajas frente a otros. En serio, parece que no fuera, pero el conocimiento y la preparación da ventajas frente a otros. Y cuanto más conozcas, no solo de mi materia, si supieras que no conozco solo mi materia, ¿ya? Y en otras palabras, si alguien me dijera, doctor, usted sabe, ¿qué quieres que haga de otra cosa? ¿Sabe cocinar? En serio que sí, te demostraría que sí es muy bien cocinador y te demostraría que es muy mejor que un chef. ¿En serio? Sí, si me dices, ¿sabes soldar, doctor? Lo hago, porque sí sé soldar. ¿Sí? O sea, si no te preparas, pone que no funcione la luz, es cierto. ¿Cómo es que hago? ¿Qué hago? Muero. No, pues imposible. Tengo que reinventarme, porque si solo voy a saber dar clases, ¿qué hago? O no, ya no van a dar fisiología, doctor, se han abolido de la materia de medicina. ¿Qué haría? ¿Qué voy a dar? Otra materia. Tengo que dar, no tengo que reinventarme. Sé, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas cosas. Ahora, aquí te vuelvo a decir, cuanto más padres que tengo que escuchar. El efecto Bohr significa que la hemoglobina es poco afín al oxígeno. ¿Cómo es esto? Cuando la hemoglobina va al pulmón, ¿con cuántos oxígenos sale? ¿Con cuántos oxígenos sale? ¿Con cuánto? Va al tejido y se lo ofrece. ¿Cuánto de oxígeno le libera? Normalmente 1 hito. Y después va al pulmón nuevamente para saturarse y se satura con 100%. ¿Correcto? ¿Está ahí? Bien. Entonces, cuando yo llego al tejido, ¿qué hago con mi oxígeno? ¿Se lo ofrezco al tejido? No. ¿Qué debo hacer? O sea, ¿cómo debe estar la hemoglobina para ofrecérselo? Es disminuir mi afinidad por el oxígeno. O sea, como hemoglobina me libero de mi oxígeno. Disminuye mi afinidad. Como hemoglobina me libero si lo necesita más. Y más. Entonces, el efecto Bohr es que la hemoglobina se vuelve poco afín al oxígeno. Y el efecto Haldane es que la hemoglobina es muy afín al oxígeno. ¿Estamos? Esto les han debido dar también en el otro grupo o en los otros grupos, ¿o no? Ya, eso por eso me he olvidado darles. ¿Ya? Entonces, ahora pregunto, mira, yo voy al tejido, le doy mi oxígeno. ¿Qué es lo que hago? He liberado un oxígeno. Entonces, he disminuido mi afinidad por el oxígeno, o sea, porque tengo que dárselo. Voy a los pulmones, ¿qué pasa? ¿Sí? Pasa lo contrario. Me vuelvo muy afín al oxígeno y me pego del oxígeno. Entonces, ¿qué significa eso? En condiciones normales, yo puedo explicarte el efecto Bohr y el efecto Haldane. Aunque el efecto Bohr, entre comillas, siempre lo ponen a la patología. Siempre. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Fíjate, por favor. Este es el corazón. Ya, aquí están los pulmones y aquí están ¿quién? Aquí están ¿quién? Aquí están ¿quién? Los tejidos. Bien, entonces, en los pulmones se produce el efecto Haldane, ¿sí? Y en los tejidos se produce el efecto ¿qué? Bohr. ¿Qué significa? Cuando va la sangre, la hemoglobina al tejido, ¿qué es lo que pasa? Disminuye su afinidad y puede liberar sus oxígenos, ¿o no? ¿Sí? Y cuando esa sangre va a los pulmones, ¿qué es lo que hace? Debe oxigenarse, entonces aumenta su afinidad. ¿Entendido hasta ahí? Entonces, en condiciones normales se puede explicar lo siguiente. Ojo que esto está en la biofísica, ¿sí? Y en la biomédica. En condiciones normales, entonces, el efecto Bohr se da en los tejidos y el efecto Haldane se da en los pulmones. Eso es lo normal, porque esto es lo normal, ¿ya? Pero ahora, ¿qué pasa en una patología? Ella está hipóxica. ¿Qué significa hipoxia? ¿Qué significa hipoxia? Que le necesita más oxígeno que el normal. Entonces, ya no necesita 1 hito, sino necesita 2, si no necesita 3. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando voy a los pulmones, ¿qué te he dicho que pasa? Cuanto menos oxigenada esté la hemoglobina, no va a saturarse tan fácil. Entonces, cuando llega al pulmón, está con 1, como es cooperativa la forma de unirse el oxígeno al hemoglobina, se va a unir quizás con 1 más. Está pasando por el capilar, se va a unir con 1 más. ¿Y qué va a pasar? Salió del capilar. ¿Cómo sale esta sangre?
Es poco oxigenada, entre comillas sale venosa, pero le voy a ofrecer ¿qué? Este poco oxígeno que estoy dando. Y al pulmón vuelvo menos oxigenado. Entonces, en las patologías se establece el efecto Bohr en los pulmones y se pierde el Hadad. ¿Qué significa? La hemoglobina va a los pulmones, pero no puede oxigenarse fácilmente. Por eso es que disminuye su afinidad por el oxígeno. Entonces aquí, el efecto Bohr normalmente se puede explicar que se den los tejidos. Si alguien te dice el efecto Bohr y el efecto Galdan, ¿qué es? Ya podríamos, vas a siempre decir, se puede explicar que el efecto Bohr se ve en los tejidos. ¿Por qué? Porque la hemoglobina pierde su afinidad por el oxígeno. Siempre se lo da el oxígeno al tejido. Y el efecto Galdan siempre se produce ¿dónde? En los pulmones, porque en los pulmones, ¿qué es lo que hace la hemoglobina? Capta el oxígeno, se pega al oxígeno. ¿Entendido? Pero ¿qué pasa cuando hay patología? Mis tejidos están hipóxicos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos perder más la afinidad por el oxígeno porque necesitan más oxígeno, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar? El efecto Bohr se va a establecer en los pulmones. ¿Por qué? Porque ya no va a haber efecto Galdan, se va a perder. Entonces el efecto Bohr se va a establecer tanto en el pulmón como en los tejidos. ¿Qué va a pasar? La falta de afinidad va a ser beneficiosa para el tejido, pero esa falta de afinidad, ¿qué va a pasar? Va a alterar la afinidad en los pulmones y no va a poderse unir fácilmente la hemoglobina ¿a quién? Al oxígeno. ¿Entendido? Bien, ahora, pregunta para ustedes, bioquímica. ¿Qué es el 2,3-difosfoglicerato? 2,3-DPG. ¿Qué es? Esto también les han dado. Me he olvidado darles la anterior clase, pero es parte del examen y parte de las preguntas. Ojo, que si me olvido no es porque no sepa, es que hay tanto conocimiento por dar que no puede estar todo en mi cabeza. ¿Sí? Y a veces se me va en el hilo, a veces estoy viendo una parte y me salto, mis ojos saltan abajo. ¿Ya? ¿Qué es la 2,3-DPG? ¿Alguien me puede decir bioquímica? Antes de que me olvide, los chicos de práctica, que son mis estudiantes de práctica, me han aprobado la clase del día miércoles a las 5:45, ¿no? ¿Ya? Hasta las 7:15. Es en el aula de semiología. Seguramente va a aparecer en su... ¿qué se llama? En su... no es que se llama CIAM. ¿Ya? Eso, por favor, ojo, bien que asistir. Y voy a tomar examen de respiratorio por si acaso. Prepárense. ¿Qué es la 2,3-DPG? Doctor, ¿no era algo como que hace que suelte más rápido el oxígeno? Excelente. ¿Qué es? Es una enzima. Es una enzima que hace menos afín a la hemoglobina por el oxígeno. Como ella dice, cuando hay 2,3-DPG, ¿qué pasa? La hemoglobina se libera fácil de sus oxígenos. En condiciones normales, ¿hay 2,3-DPG? Sí, pero la respuesta es muy poco. Eso. Prácticamente la 2,3-DPG no existe en condiciones normales en el glóbulo rojo. ¿Sí? ¿Cuándo va a empezar a aparecer? Cuando mi tejido es hipóxico. Entonces, ¿qué hace el glóbulo rojo? Empieza a producir 2,3-DPG. ¿Por qué? Porque mi tejido necesita más oxígeno. ¿Y cómo le voy a ofrecer? Volviendo menos afín. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay hipoxia? Entonces, pregunta, ¿sí? Hay mayor cantidad de 2,3-DPG. Si aumenta la cantidad de 2,3-DPG, ¿qué es lo que pasa entonces? Disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, es como que el glóbulo rojo va a ir aquí al pulmón, pero les cuento que está cargada ¿de qué? De 2,3-DPG. Y por esa carga que tiene, no va a poder fácilmente ¿qué? Captar el oxígeno. Es encima esa situación. Entonces, si te das cuenta en las enfermedades hipóxicas, ¿sí? Como que se generan círculos viciosos, ¿sí? Encima de que el tejido está hipóxico, la hemoglobina pierde su afinidad en los pulmones y se genera un círculo ¿qué? Vicioso. Entonces, ¿qué había sido el efecto Bohr? El efecto Bohr es cuando la hemoglobina pierde su afinidad por el oxígeno. Y esto es muy importante, más que todo, ¿dónde? Los pulmones, porque aquí está bien que lo pierda. ¿Por qué? Porque la hemoglobina debe ceder su oxígeno. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? Bien. Entonces, sí. ¿Esta enzima igual no trabaja en la gluconeogénesis? Sí, pero ¿qué importancia
No sé, pero si me iluminas la próxima clase el día sábado y me traes eso, no sé, no sabía. Pero en realidad esta 2,3-DPG sí va a ser parte de ese proceso. No te olvides que el glóbulo rojo hace glucólisis, más que todo glucólisis. Puede que afecte en ese proceso, pero nada más. De que sí sé que la 2,3-DPG ayuda en la estructura de la membrana celular del glóbulo rojo, sí. Ayuda, pero como te digo, esa es su principal función, no hacer esto. No hay muy poco 2,3-DPG. Por favor, para los que no saben de qué estamos hablando, porque algunos veo que sus caritas están como perdidas, ¿sí? Es que no están tomando atención en las otras materias. Solo lo único que te digo, no vas a poder ser médico aunque estés aquí o allá o en la China o en Copachucho, en la universidad donde tú quieras, si no le pones empeño. En serio, es la combinación más perfecta para que en realidad fracases en la vida. No fracases en la vida, te digo, no lo fracases. ¿Sí? Y esta mañana he visto un buen pensamiento en lo que estaba leyendo de un filósofo, pero ahorita no me acuerdo. Les voy a dar, y ese pensamiento me ha llegado, es interesante, y es bien cortito, y hasta es muy preciso para ustedes cuando son jóvenes. Ese pensamiento, ¿no? Entonces, eso. Bien, iremos a lo siguiente. Hasta ahí me he entendido entonces. Entonces, ¿qué pasa con la curva de disociación de la oxihemoglobina? Si hay 2,3-DPG en gran cantidad, hipoxia, fiebre y todas esas cosas, ¿qué pasa? La curva se desvía ¿hacia dónde? ¿Hacia qué? Hacia la derecha. Entonces, ahí están las situaciones de hipoxia. ¿Estamos? Bien. Preguntas. Preguntas. Ese es el capítulo, seguimos, el capítulo 42 para terminar. ¿Sí? Para terminar este capítulo, ya les he dicho que hay un control químico en este caso de la respiración, y este control químico es primero, cuando hablo del control químico, escúchame bien, es por los quimiorreceptores centrales y quimiorreceptores periféricos. Un poquito te voy a explicar qué pasa con el quimiorreceptor central para que me entiendas. Porque estos quimiorreceptores periféricos, ¿qué es lo que detectan? La baja de oxígeno, o detectan también el exceso de hidrogenio, el pH. En último lugar van a detectar ¿qué? El exceso de ¿qué? De CO2. Pero ¿qué pasa con estos? ¿Cómo es el proceso que se produce aquí? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos de una persona normal? Es que esto sí tienes que entender, es difícil de explicar y muchas veces se explicó de muchas maneras, y hoy día voy a ver cómo funciona esta otra para que entiendas. Normalmente en homeostasis, ¿sí? Homeostasis, ¿qué significa? Que el cuerpo está en equilibrio dinámico fisiológico, ¿correcto? ¿Cómo están los gases? Equilibrados, ¿correcto? ¿Está ahí? Bien, homeostasis, ¿sí? Pregunta para ustedes, esto es a nivel del mar, ¿estamos? Ahora, ¿qué pasa cuando yo me voy a la altura? Me voy a los 4.500 metros sobre el nivel del mar, donde hay poca presión parcial de oxígeno. ¿Qué va a pasar con esta homeostasis? ¿Va a seguir igual? Estoy en 4.000 y ya está muy alto. 4.500 como que ya podemos ver. ¿Saben a qué altura se produce Sorochi? O sea, ¿mal de altura? No. ¿Sí? ¿Por qué no se produce Sorochi a los 5.000? ¿A qué altura se produce Sorochi? ¿Saben? Ya, por eso que debes aprender y debes estudiar. Porque vos vives en un país que es alto. Y ponle que te encuentres con un, no sé, te vas a ir a México y te consigues con un yankee de Chile. Ya, eso sí puede ser, porque no, o alguno que vive en el mar te va a decir, vamos a mi país, no me va a dar Sorochi, pero vive en Cochabamba, no me va a dar Sorochi. No, ya, un detalle. El Sorochi o el mar de altura se produce por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. No es mi invento, es metros sobre el nivel del mar. Este es lo que dice la fisiología. Eso quiere decir que en Cochabamba nunca se va a producir Sorochi. ¿Ya? Y si se produce es poquito malestar, ya, nada más, pero nunca Sorochi. O sea que quiere decir mal de altura. ¿Ya? Otra cosa que debes saber es casi todos han viajado en avión, y si no, algún día lo harás. ¿Ya? Entonces, bien, necesito que sepas esto. Fuera de broma, cuán interesante es. Aquí te lo dibujo a tu avión en el cual vas a viajar. No se va a caer, no te preocupes. Y
Y lo lindo, que si viajas en avión casi es muerte segura, así que no vas a sufrir. ¿Ya? Así que, no es como y la probabilidad de que te mueras por un viaje de avión es mínima, no es como viajar en mar. Así que no te preocupes. Subí al avión con calma, y a veces más cerca de Dios. Bien, claro. Sí, relaja. Pregunta para ustedes. ¿Saben? Los que han viajado en avión te dicen, estamos presurizando la cabina. ¿Sí o no? Han escuchado. Y segundo, cuando ya estás después de unos 10, 15, 20 minutos, te dicen, hemos alcanzado la altura crucero. ¿Qué significa eso? ¿Y qué tiene relación con nuestra respiración? No sé si alguna vez has escuchado, yo no viajo en avión o algo, o hay algunas personas que no pueden viajar porque la presión puede ser que puedan tener alguna alteración, digamos, incluso las que tienen algunas prótesis, las prótesis de mama, que no pasa nada, no te preocupes, pero puede ser todas esas cosas. Entonces, porque la presión afecta. Ya, pregunta, la altura crucero son 10 kilómetros encima de la Tierra. 10 kilómetros. Eso, si quieres, investiga, no me estoy inventando. ¿Sí? ¿Cuánto es la presión a 5.000 metros? Más o menos. O sea, 5.000 metros es el límite que puede vivir el hombre, ¿no? ¿Ya? ¿Sabes cuánto es la presión a 5.000 metros de altura de la presión atmosférica? Es más o menos unos 400 milímetros de mercurio a 5.000 metros. El límite que puede vivir. 400, 440. ¿Ya? 400 o 440. Es a 5.000. ¿Cuánto será la presión a 10 kilómetros? ¿Cuánto va a ser la presión? Ojo que aquí el nivel del mar es 760. Aquí es 400, 440 milímetros sobre el nivel del mar. La presión está disminuyendo a medida que subes. A 10 kilómetros, el doble, ¿cuánto va a ser? Como 200. De hecho, ya no podemos respirar aquí o sí. No podemos. Esa es la presión atmosférica. Pregunta, ¿la presión aquí es qué? Súper baja, ¿o no? Ya. Pregunta, ¿a qué presión crees que se presurizan los aviones? Hasta los años 60, los aviones solo viajaban a 2.000, 2.500 metros, porque no había el sistema de presurización. ¿Sí? Y después de que aparece el Boeing y los jets, ¿sí? Se presurizan las cabinas y viajan a 10 kilómetros, que es más seguro. Y es menos, hay menos fricción del aire, es un aire más liviano, por eso viajan a esa altura. ¿Entendido? Bien, entonces, pregunta para ustedes. Por sentido común, ojo que estoy hablando del aire y la atmósfera, ¿a qué presión crees que está aquí presurizado el avión? Pregunta, ¿será 760 como del nivel del mar? O sea, para que respires el oxígeno y todo. Te pregunto. ¿Qué dices? ¿Tendría que ser 760? ¿Qué dices? ¿Sí? Atiéndanme porque esto es digno de analizar. Y un día vas a tomar en cuenta cuando estés viajando quizás a tu residencia médica, te hayan aceptado en el Brasil o en México. Ojalá que sea así. Ruego para que sea así. ¿Sí? Entonces, ya, pregunta. ¿Será 760 para que respires el oxígeno? No puede ser nunca a 760 presurizado ese avión. ¿Por qué? Porque aquí la presión es tan baja y aquí la presión tan alta que el avión ¿qué? Reventaría. No puede ser. Entonces, ¿qué saben de los valles? Son los mejores lugares para vivir. Acá está Aristóteles, bueno, no Aristóteles, ¿qué se llama? ¿Quién es el padre de la medicina? Se me ha ido. ¿Qué? Hipócrates. Sí, decía que los mejores lugares para vivir son los valles, para vacunarse. ¿O no? De ahí viene el juramento hipocrático, ¿verdad? Entonces, los valles están entre 2.200 y 2.500 metros sobre el nivel de la Cochabamba. ¿Sí? Y otros lugares quizás un poquito más bajos. ¿Ya? Entonces, estas presiones del valle, más o menos, se presuriza el avión a esa presión, a la altura más o menos de Cochabamba, un poquito más, un poquito menos. ¿Por qué? Así se evita que pueda reventar el avión en la altura. No puede ser mayor la presión porque si no reventaría el avión sí o sí. Entonces, a medida que va subiendo, la presión disminuye de afuera y de adentro la presión es mayor. Entonces, el avión explotaría. No puede ser. Eso es cierto. Entonces, ¿qué pasa? El avión se presuriza en una presión más o menos de valles, o sea, de altura. Y la altura está en los valles. ¿Ya? Por eso que los valles son los mejores para vivir. Y nadie se da cuenta de eso.
¿Sí o no? Nadie te va a conocer a tu y estás respirando bien dentro de la vida. Ah, es interesante. Vamos a ir con esto ahora, vamos con esto porque es parte del tema. Vamos, es parte del tema. Tu presión, ¿cómo es la presión parcial? O sea, los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en un paciente normal, están estables. Pregunta, este mismo paciente se va a la altura, 4.500 metros, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Primero, me voy a poner con rojo, ¿qué va a pasar? Hay menos oxígeno. Mi paciente, ¿qué va a hacer? Hipoxia. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? ¿Por qué produce más o por qué se eleva? Se eleva, pregunta. ¿Qué dicen los de ya? ¿Sí? En realidad, en la altura estamos produciendo la misma cantidad de CO2. Lo único que pasa es que la balanza, ¿sí?, se desequilibra y se va a que aparentemente el CO2 subiría, pero no va a subir. En la altura y en el nivel del mar estamos produciendo la misma cantidad de CO2, pero resulta que en la altura no me interesa mucho el CO2. ¿Qué me interesa? El oxígeno. Entonces, como que el oxígeno baja y el CO2 no sube porque produzcamos más, sino que la balanza se desequilibra. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Más o menos, si dibujaría la balanza, me van a decir si dibujo bien. Si dibujo bien. Entonces, este es el lado más pesado, ¿no? Y este es el lado más liviano, ¿o no? ¿Sí? Si es el lado más pesado, ¿qué va a pasar? El CO2 va a ser, entre comillas, va a parecer que hay más. Y el oxígeno va a parecer que hay menos, por eso es en la altura. Pregunta, si este es mi paciente, soy yo, vos eres alpinista, le doy oxígeno, ¿es beneficioso? Piensa. Por sentido común, sí. ¿Por qué? Estoy en la altura, le doy oxígeno. ¿Qué va a pasar con la balanza? La voy a volver a la normalidad. ¿Entendido hasta ahí? Bien, excelente, súper. ¿Ya? ¿Me has entendido esta primera parte? Ahora vámonos al paciente patológico, porque no me interesa el normal, ¿no? Claro, porque el normal más es, y en el libro está la patología, no está el normal, pero te explico eso. Ahora, ¿qué paciente cree que va a producir hipoxia y todas esas cosas? Vamos a un paciente que tiene insuficiencia respiratoria crónica. ¿Crónica qué significa? Que su enfermedad data de mucho tiempo y además es irreversible quizás y además tiene tendencia a empeorar. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, te voy a dar un paciente que es bronquítico, tiene bronquitis crónica, bronquitis. Pregunta, ¿qué pasaría con este paciente? Pregunta para ustedes. ¿Sí? Es insuficiente, ya su nombre lo dice, insuficiencia. ¿Qué creen que va a pasar? Díganme lo que presentaría este paciente desde el punto de vista de gases. No me interesa ahorita signos y síntomas. Con lo que conoces, ¿qué va a pasar? Primero, como es insuficiente respiratorio, supongo que existe un CO2 alto. Lo voy a poner como otro color para que parezca CO2. Ya con ¿Ya? ¿Por qué? Como los pulmones no están trabajando bien, no está expulsando el CO2, ¿o no? No expulsa el CO2. Y segundo, ¿qué va a pasar con el oxígeno? Como está mal el aparato respiratorio, no capta buena cantidad, no puede capturar la cantidad correcta de ¿qué? De oxígeno. Bien, entonces hay hipoxia e hipercapnia, no es como en aquella situación. ¿Sí o no? Ya no es un desbalance. Ahora pregunta, este viejito viene a tu emergencia con disnea, porque de lo que estaba estable ya tiene bronquitis. Ya este paciente hace una reagudización de su enfermedad crónica, se reagudiza. Ya vas a entender estos términos de reflexión. Se reagudiza. Pregunta para ustedes, ¿ya? Y aquí viene el área quimiosensible central, o sea, los quimioreceptores centrales. Estas neuronas de los quimioreceptores centrales, ¿a qué responden? Te he dicho. Las neuronas del sistema respiratorio central, al CO2. Entonces, si sube el CO2, ¿qué pasa? Pregunta. Si sube el CO2, ¿qué pasa? Pregunta. Entonces, vuelvo a repetirte,
El centro respiratorio tiene unos quimiorreceptores centrales. ¿Correcto hasta ahí? Bien. ¿A qué responde? Al CO2. Entonces, si por alguna razón sube el CO2, ¿qué pasa con estos quimiorreceptores centrales? Te voy a poner una palabra que no es para nada, ¿cómo se dice? Para nosotros fascineros, se excita, se despolariza y estimula al área dorsal y estimula la inspiración. Listo. Entonces estimula a respirar más. ¿Correcto o no? ¿Ya? Porque lógico hay exceso de CO2. ¿Ya? Ahora, te voy a hacer otra situación. Mira, es que esto se aprende así. Te voy a explicar de otra manera. Bien, pregunta para vos. Cuando tú has ido a La Paz, algunos de ustedes son de aquí de Cocha, nada más. ¿Qué es? Vamos a traer. ¿Sabes qué voy a hacer? Ya hasta aquí no te voy a contar. Ya has venido, no has gastado el pasaje y todo. Bien, pregunta para ustedes. ¿Ya? Alguien es de Cochabamba, no se sienten juntos. Te vas a sentar uno al centro, nada al lado de él, y el otro ahí, eso, vos aquí. Te sientas juntos, nunca más vas a venir. Eso, ahí sí, sentar. Ay, no, ahí, sentar. Ya os conozco, como a mis hijos. No, un año de relación, ¿cómo no se va a conocer a la gente? Bien, vamos. ¿Quién es de aquí de Cochabamba y cuando va a La Paz le hace un poquito de molestia? Levanta su mano. Ahí está, muy bien. ¿Vos? Ya. ¿Qué sientes? ¿Vos? No. ¿Vos? ¿Qué molestia sientes, señor? ¿Qué molestia sientes? El primer día cuando llegas. La primera vez que llegaba sentí que me faltaba aire. Muy bien. ¿Vos? Dolor de cabeza. ¿Vos? Dolor de cabeza. Bien. Primero, el dolor de cabeza es por hipoxia. Ya, es porque el cerebro responde a eso. No hay oxígeno y la cabeza duele. ¿Ya? El señor me dice falta de aire. Pregunta, ¿cuántos días te has quedado? Bien, excelente. El primer día has sentido eso, me has dicho. El segundo, ya no. Interesante. El primer día te ha dolido otra vez, el segundo día también. ¿Te ha dolido? ¿Cuántos días te has quedado? 3 días. ¿Pero los 3 ha dolido la cabeza? Puede ser. Como que no. 2 días, el último estás bien. ¿Vos? Igual, o ha dolido todo el tiempo que has estado. Muy bien, excelente. Ya, ¿qué ha pasado con ellos en la altura? ¿Qué ha pasado? Al principio su cuerpo ha detectado la baja de ¿qué? De oxígeno. ¿Ya? Y ha detectado el desbalance. No es que haya subido el dióxido, sino que esa bajada y ese desbalance ha dado la impresión al sistema nervioso de que el CO2 ha subido. ¿Y este CO2 qué ha hecho en ellos? En el primer día el señor ha sentido falta de... ¿Y qué hacías? Y quizás hasta ellos respiraban más profundo, más amplio la respiración, hasta que en el segundo al tercer día, como dicen ellos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Se han qué? Aclimatado. ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el centro respiratorio? Pregunta, ¿tú crees que al tercer día haya subido el nivel de oxígeno en tu sangre? No. Sigue igual, hay menos oxígeno. ¿Tú crees que en el segundo día hayas producido más glóbulos rojos para transportar? O sea, porque ese fenómeno se da, ¿no ven? Se produce más glóbulos rojos. ¿Tú crees que en el tercer día? No, esto pasa como unos más o menos 10 días a 15 más para producir glóbulos rojos ante la falta de oxígeno, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué creen que ha pasado? Mi paciente se ha aclimatado y mi centro respiratorio, esas neuronas, se han acostumbrado a los niveles altos de CO2. El primer día ha reaccionado. Wow, ¿qué está pasando? El segundo día, ya, mejor sí. Entonces ya, no me importa. Trabajo así porque es lo normal. Ya más es suficiente lo que tengo de oxígeno, porque estoy al nivel aceptable de captación de oxígeno. Bien, eso es en el normal. Entonces, en el normal, ¿qué pasa? El centro respiratorio se aclimata y se acostumbra a los niveles, entre comillas, desbalanzados, altos de ¿qué? CO2. Vámonos a mi viejito que tiene bronquitis y tiene insuficiencia respiratoria crónica. ¿Estamos? ¿Qué pasa? ¿Sí? Cuando está empezando la enfermedad del viejito, ¿qué va a pasar? Lo mismo que en la altura, aumentan los niveles de CO2 y al viejito las primeras veces o la primera etapa de su enfermedad, ¿qué es lo que pasa?
le produce aumento de la respiración disnea. Pero después de un tiempo, el centro respiratorio, ¿qué dice? Ya no se aclimata, sino que te voy a poner la palabra, se acostumbra al nivel alto de CO2. Listo. Y este estímulo hace que el centro respiratorio desencadene ¿qué? La inspiración. ¿Entendido o no? Bien. Dicho todo esto, ¿sí? Pregunta para ustedes. Tu viejito ha venido a tu consulta, pero se ha reagudizado su bronquitis. Estaba bien, estable. Pero de alguna u otra manera le ha dado gripe, alguna cosita, y ha empezado a tener más disnea. Pregunta, ¿le darías oxígeno? ¿O cómo le darías oxígeno? La pregunta es: allá en mi paciente le das oxígeno y todo bien. Aquí, ¿le vas a dar oxígeno? Pregunta. ¿O cómo le vas a dar? Primero, te voy a decir, siempre vas a tener cuidado de dar oxígeno a un viejito con insuficiencia respiratoria crónica. Siempre. Si le vas a dar mucho oxígeno, tu viejito se va a morir. Y le vas a hacer flaco favor al quererle ayudar. ¿Sí? ¿Por qué? No te olvides que este viejito está funcionando bien, entre comillas, bien, con el desbalance. O sea, ¿qué quiere decir? El exceso de CO2 está estimulando a su respiración. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando tú le das mucho oxígeno? Ese desbalance va a volver ¿a qué? A que se produzca un equilibrio. ¿Estamos? Pero solo un equilibrio de gas, no de que se haya arreglado la respiración. Sigue el pulmón mal, un equilibrio. ¿Y qué va a pasar cuando esto llega al equilibrio? Si era el único estímulo que le hacía funcionar la respiración al viejito, ¿era qué? El exceso de CO2. Cuando esto se equilibra, ¿sí? El centro respiratorio dice: ¿qué ha pasado? Ahora se ha nivelado todo. Entonces, ¿qué pasa? Como ya está nivelado, ¿sí? Y como que esto ya está en un balance, el centro respiratorio deja de funcionar y mi viejito hace ¿qué? Paro respiratorio. Entonces, no es nomás de dar oxígeno a todos. Tienes que tener en cuenta, si el paciente tiene insuficiencia respiratoria crónica, mucho cuidado en darle oxígeno, porque es peligroso. Porque el exceso de oxígeno va a hacer que el centro respiratorio, que está acostumbrado a funcionar a niveles altos de CO2, al equilibrar eso, el paciente haga paro respiratorio por el exceso de oxígeno y el balance nuevamente que recupera, que es un balance que es irreal. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido o no? ¿Sí? Bien. Ok. Esta es una pregunta de examen también. Ok. Aunque ya les he explicado un poco. ¿Qué pasa con el ejercicio? Aumenta la necesidad de oxígeno. Pregunta para ustedes, ¿qué pasa en el ejercicio? En el ejercicio necesitamos más oxígeno, ¿sí? Y se produce más CO2. Entonces, pregunta, ¿qué es lo que hace el centro respiratorio en el ejercicio? Pregunta, ¿cómo están los niveles de oxígeno y dióxido de carbono cuando tú haces ejercicio físico regular? Normal. No, es normal. ¿Cómo están? Mira, ojo, les voy a hacer estas preguntas. ¿Sí? ¿Cómo están los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en este momento en tu sangre? Normales. Bien. ¿Sí o no? ¿Cómo estarían cuando tú haces ejercicio? Aquí están normales. ¿Por qué es el ejercicio una situación patológica o fisiológica? Fisiológica. Bien, el ejercicio regular. ¿Estamos? Ahora, te voy a dar el ejemplo. ¿Qué pasaría si yo te digo, haz ejercicio extenuante hasta morir? ¿Cómo van a estar los niveles de oxígeno y dióxido de carbono? Ahí sí se van a desequilibrar. Va a faltar oxígeno y el CO2 va a subir. ¿Estamos? Bien, pero ese es en el ejercicio muy forzoso y extenuante. Ahora, pregunto, ¿sí? En el ejercicio, los niveles de oxígeno y dióxido de carbono siempre están iguales. ¿Por qué? Igual que en el ejercicio regular.
¿Por qué? Porque eso se va a compensar con el aumento de la frecuencia ¿qué? De la frecuencia ¿qué? Respiratoria. Si el reposo respiro 12 veces por minuto es suficiente para mantener mis niveles de oxígeno y dióxido de carbono, cuando yo necesito más oxígeno y libero más dióxido de carbono, el aumentar la frecuencia respiratoria va a seguir manteniendo mis niveles iguales. ¿Entendido? Bien. Segundo, que va a aumentar, también va a aumentar la capacidad de difusión que hemos visto anteriormente. O sea, el oxígeno va a difundir más rápido. Y además va a aumentar la velocidad de la sangre para transportar el oxígeno. Aunque es fito, tiene un pequeño elemento. No te olvides que cuando el glóbulo rojo pasa por el alveolo, tiene una velocidad para captar el oxígeno. Si pasa más rápido, ¿qué va a pasar? Como que va a disminuir esa capacidad de captar. Pero eso está por decirte, eso no es problema. ¿Por qué? Por el factor de seguridad de los dos tercios. ¿Se acuerdan o no? Entonces, si en reposo en el primer tercio se oxigenaba y ahora es más veloz, aunque pase más veloz en el segundo tercio se va a oxigenar. E incluso si fuese más veloz en el tercer tercio ya va a estar oxigenado siempre porque es sangre normal. Y el ejercicio es una situación ¿qué? Fisiológica. Ahora, ¿qué otras situaciones y cómo entonces qué pasa en el ejercicio? Pues los quimiorreceptores, los barroreceptores estimulan al centro respiratorio y predicen el cambio. Le dicen, hey, estamos haciendo ejercicio, aumenta tu frecuencia, que no cambien los niveles de oxígeno, que sean iguales allá, no sean gaseosos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, qué estoy haciendo ahorita? ¿Sí? Estoy moviendo mi pie derecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Es movimiento. Entonces, el movimiento es voluntario de mi pie, es voluntario. Entonces, más o menos así te lo voy a hacer. Estoy moviendo mis pies. ¿Sí? Este movimiento voluntario está viajando a través de ¿qué? De la médula espinal. Y para que sea voluntario, ¿qué es lo que pasa? Llega hasta dónde? A la corteza y de ahí vuelve, ¿o no? Entonces, al viajar a la corteza y volver, ¿por dónde está pasando? Por el bulbo y la protuberancia, porque son caminos obligatorios, no van a saltar. Entonces, ¿qué pasa cuando por voluntario le digo a mi pie derecho que se mueva? El movimiento, los mecanorreceptores y los propioceptores detectan el movimiento y al hacer estas señales de ida y de vuelta, le dicen al centro respiratorio, ¡hey! Está pasando, ¡hey! Centro respiratorio, se está moviendo abajo los músculos, por favor, empieza a respirar más rápido. Porque ese grupo de músculos va a necesitar más oxígeno. Y no quiero que el nivel de oxígeno y dióxido de carbono, ¿qué es lo que hace? Se desbalance. Entonces, el movimiento también estimula al centro respiratorio. No solo es el movimiento, entonces el ejercicio está dentro de eso. ¿Ya? O solo el mover grupos musculares. Ahora, ¿qué estimula al centro respiratorio? ¿Sí? Las emociones. ¿Ya? El movimiento. Las emociones, llorar, gritar, ¿sí? Otros actos, cantar, toser, estornudar, todo eso afecta a lo que es la parte del sistema, en este caso de lo que sería la activación del sistema respiratorio. ¿Ya? Bien, nuevamente quiero recordarles, 40% de su nota yo voy a evaluar, así que por favor atiendan. Ya no va a ser gratis y se va a reforzar el sistema de control de sus exámenes. Y eso les estoy avisando. ¿Sí? Y los que sé que ha habido fraude en nuestros exámenes, ya sabemos quiénes son. ¿Sí? Y los vamos a controlar más a ellos. Así que les vuelvo a decir, no lo hagan. No lo hagan. ¿Sí? Así que por favor tomen atención en eso. ¿Sí? Y esas cosas importantes. Bien, movimiento, emociones, ¿qué más? Cantar, llorar, ¿qué otras cosas? Bueno, no sé qué otras cosas más podría decir. ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué? Reír, ¿sí? Toser, estornudar, todos son voluntarios. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta? Capítulo 42. ¿Alguna pregunta? Capítulo 42. ¿Hay preguntas? Diablos, 33. No, no se lleve 43, es insuficiente.
ciencias respiratorias y otra hacia patología. Les van a dar eso, no pasa nada. De aquí vamos a sangre, porque sangre es los capítulos que traen el sangre, ¿no ven? Vamos a avanzar sangre. ¿O no? ¿O cómo es? Sí, sangre. Pero ya hemos avanzado sangre. ¿Conmigo? Sí. Sí, hemos llevado sangre. Hemos llevado sangre con ustedes. De corrido me he llevado, hemos llevado sangre, ¿no? Con ustedes. Sangre, entonces inmunidad. me he equivocado. Ustedes. Estamos a tiempo. Sí, yo dije, estaba acomodando Sí, hoy, no ve, dije, hemos oye, hemos llevado avanzado sangre. El examen parcial es de sangre, ¿correcto? Sangre. ¿Qué tal si repasamos un poquito? En la próxima clase, como les digo, vamos a repasar el respiratorio. Pero sangre, necesito que sepan algunas cosas. Capítulo ¿Saben qué? En mi cabeza era este tema. Bien. Sí. Entonces hasta me da tiempo para dar los exámenes. Coordinaremos el examen, aunque no me crean. Y sé por qué les digo. Así que mejor estudien. No creo que haga muchas preguntas de sangre. Como 15 preguntas van a ser de respiratorio y solo 5 de sangre. ¿Sí? Es las más importantes. Eso primero.